Una máquina de estados puede definirse de la siguiente manera. Puede ser un conjunto de estados Q, el cual puede estar unido, ¿sí?, n número de estados, los cuales contienen un abecedario que va a definir cómo va a trabajar esta máquina. En este caso, nuestro ABC va a dictar qué operaciones X, Y, 0, 1, lo que sea que reciba este abecedario, lo que sea que lea, va a dictar de qué punto, en este caso el Q0 sería el estado inicial, a qué otro punto, por ejemplo el estado 1, en qué momento puede ocurrir una traslación de un punto A a un punto B. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sea que ocurra aquí, que en realidad es una función, es una operación, o función de transferencia, también como se le conoce, eh, va a dictaminar si puedo o no pasar de aquí hasta este estado. Estas máquinas pueden tener n estados, puedo definirlos o pueden estarse generando. Generalmente vamos a trabajar máquinas de estados finitos, lo que quiere decir que conocemos el número de estados totales, ¿no? Puede haber 1, 2, 3, 4, ¿sí? Puede haber más de un estado, pero puede haber un estado inicial y puede haber un estado final también, ¿sí? El estado final es el que llegamos cuando esta cadena llegó a su último grado de aceptación, lo que quiere decir que esta cadena es válida, ¿sí? Si lo ejemplificáramos con un proyecto de Unity, básicamente el estado inicial generalmente va a ser el estado de idle, de animación del personaje. ¿Por qué? Porque es el estado pues en el que debe de empezar nuestro personaje en este caso, sin el estado de descanso. De ahí puede pasar al estado de run o de walk, puede pasar al estado de run o puede pasar al estado jump o puede pasar al estado die, etcétera. Puede haber múltiples estados que están representados con animaciones. Y es que las animaciones en realidad son eso. Son una representación de estados dentro de una máquina finita de estados. ¿Por qué? Porque representa el comportamiento de algo. En este caso, un sistema de animaciones, vaya, un sistema de comportamiento de un personaje. Que al final del día, pues es una máquina. Vamos a intentar replicarlo en Unity y vamos a ver dónde podemos generar eso. Yo aquí en mis animaciones, esta pestaña ya la puedo cerrar, ya no la necesito. Me vengo aquí a Windows, Animation, y en vez de abrir Animation voy a abrir una pestaña que se llama Animator. Animator, aquí puedo ver que teniendo seleccionado a mi personaje, yo ya tengo estados agregados, que son los estados que ya había generado como idle, run y jump. Si yo selecciono al personaje, puedo ver los componentes que tiene. Puedo ver que ahora contiene un componente llamado Animator y dentro tiene un controlador que se llama Player. Si yo le doy clic, puedo ver este componente. Bueno, este controlador más bien. Si yo le doy doble clic, me va a abrir esta pestaña. De hecho, si la cierro, clic derecho, Close Tab, y le doy doble clic a Player, me va a abrir la máquina de estados que pertenece a Player, a jugador. ¿Sí? Ahora, yo no voy a tocar nada por parte de las layers de animación. Esto me va a servir más que nada en 3D y cosas más complejas de capas de animación, capas y capas que puede haber de animación. Entonces vamos a dejarlo en parámetros. Vamos a trabajar con nuestros parámetros. ¿Qué serían los parámetros en la máquina de estados? En realidad sería nuestro abecedario, o sea, serían las cosas que yo puedo recibir. En Unity entiéndanse ya literalmente como variables, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero detectar cuando paso del estado idle al estado run, por mientras ignoremos el jump. Yo quiero hacer una transición entre el estado inicial
y el estado run. ¿Qué es lo que necesito saber? Bueno, ¿cuándo cambiaría el valor en realidad si estamos creando un juego de tipo plataformas 2D? Pues cuando el joystick del horizontal o de la X o la izquierda derecha pues cambie de valor, ¿no? Entonces yo puedo tener una variable aquí, tipo flotante en este caso, la puedo llamar eje X, axis X, y esa variable puedo estarla alterando según el valor de las inputs y enviársela aquí dentro de la máquina. Cabe recalcar que cualquier estado lo puedo volver el estado inicial. El estado inicial está remarcado con el color anaranjado. Es este que está aquí. Si ese no fuera el caso, pues simplemente hago clic derecho sobre otro estado y le digo set as layer default state. Lo voy a regresar al estado de idle porque ese es en el que quiero que inicie. Ahora, yo quiero trasladarme, o sea, hacer una función de transferencia entre idle y run. Clic derecho sobre el estado del que quiero salir, make transition y van a ver este efecto de una línea que necesita conectarse. Si yo le apunto a run y hago clic, van a ver que se conecta. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé al botón play? Vamos a probar. Voy a bajar esta pestaña, que se ve muy pequeña. Selecciono player y vamos a ver la máquina corriendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se ejecutó idle, pero inmediatamente se ejecutó run. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho cuándo esta función de transferencia va a ocurrir. Cuando tú no le dices nada a una flecha, a una función de transferencia, cuáles son sus condiciones, Unity te lo deja en algo que se llama hasExitTime true. O sea, trabaja por medio de un tiempo de salida. Lo que quiere decir que en cuanto esta animación termine, va a pasar directamente al estado de run. Yo lo que quiero hacer es apagar eso y me va a dar una advertencia de que no hay una condición dada para que pase al siguiente estado. De hecho dice que la va a ignorar esta y solo se va a quedar aquí. Si le damos play debería quedarse en idle infinitamente. Y en efecto se queda en idle infinitamente. Ahora, selecciono mi función de transferencia, agrego un parámetro, en este caso solo tengo uno. Entonces el axis X es el único que se me puede asignar. ¿Cuándo paso de idle a run? Cuando el valor de esto sea mayor a 0, o sea, nos indica que se está moviendo este personaje, ¿sí? ¿Por qué solo tengo que validar cuando sea mayor a 0? Porque en realidad la dirección no me importa. Yo puedo calcular un valor absoluto por detrás en el script y de igual manera voy a saber si se está moviendo o no se está moviendo. La dirección me va a ser útil única y exclusivamente para hacer el efecto de flip del sprite. O sea, voltear el sprite cuando se mueve a la izquierda o cuando se mueve a la derecha. Para todo lo demás solo necesito saber si se mueve o no se mueve. Entonces, con solo que sea mayor a 0 es más que suficiente. Si yo lo pruebo y lo vuelvo 1, van a ver que pasa del estado A al estado B. Si regreso a ser 0, no regresa porque no hay un estado que me indique que puedo volver. Vamos a generar ese estado. Para el regreso necesitamos analizar qué es lo que necesitamos o queremos hacer para volver. En este caso, voy a seleccionar la función de transferencia de regreso de run a idle. Voy a quitar el hasExitTime y voy a agregar el axis X. ¿Cuándo debería devolver del estado run al estado idle? Pues cuando sea 0, ¿verdad? Cuando es igual a 0, pero hay un problema y es que los flotantes no se pueden igualar a 0. Eso no existe. Una variable float es en realidad la aproximación de un número, ¿sí? A el número que está tratando de representar. Entonces no puede ser 0, no son números reales. Esto se puede resolver de cierta manera. Vamos a imaginar que aquí tenemos una línea de números, aquí está el 0, y tratamos de aproximarnos por los extremos
al valor deseado. En este caso, como no nos interesa en realidad la dirección de la X, sino si vale 0 o no, ¿sí? Si vale o no 0, es lo que va a indicar si estamos o no corriendo en realidad. ¿Por qué? Porque la dirección la vamos a usar más bien para hacer el facing del personaje y para trasladarlo. En realidad con un valor absoluto nos basta. Entonces esta no nos va a servir de nada. Estamos más que suficiente con verificar del lado positivo. Entonces, vemos, si soy menor al 0.01, que eso es muy cerca del 0, puede ser todavía más chico el número para hacerlo más exacto, pero eso es bastante cerca. Voy a agrandar el tamaño del personaje porque no lo alcanzo a ver. Vámonos aquí a Sprites, Player, y voy a bajar el píxeles por unit. Vamos a aumentar el tamaño. 50, 40, tal vez un 20. Ok, está bien. Muchos se preguntarán por qué entre más pequeño el número aumenta el tamaño. Literalmente representa los píxeles por unidad. Entonces, ¿cuántos píxeles necesito para representar una unidad de Unity? Entonces, entre más píxeles necesito, una unidad de Unity es muy pequeña. Entonces, más píxeles representan un espacio muy chico. Menos píxeles representan entonces más unidades de Unity. Ahora, esto yo lo selecciono y lo voy a empezar a testear. Si yo me quedo en el 0, voy a ver que mi personaje ejecuta la animación de Aerial. Puedo ver que está muy rápida. Voy a bajarle la velocidad aquí. Se lo selecciono. 0.5. 0.2. 0.1. ¿Ok? Si lo paso a 1, voy a ver que va a empezar a correr. Igual está muy rápida. 0.2. Vamos a cambiar un poco la velocidad. 0.25. Ahí tenemos nuestra animación. Si lo regreso al 0, regresa a idle. Si lo vuelvo 1, corre. 0, idle. Por último nos queda la parte de hacer el salto. El salto tiene un comportamiento especial porque puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en idle o puede ocurrir en run. Entonces va a ser un poco complicado hacer una conexión específica a cierto grupo de estados. Para estados que son así de complicados o que pueden ocurrir en casi cualquier punto, existe uno que se llama Any State, que es un estado especial que siempre está a la espera de que algo suceda. Yo voy a conectar Jump justamente aquí, saliendo de Any State. Me va a decir que no tiene tiempo de salida y pues que lo va a ignorar. Voy a hacer una variable para ejecutarlo. Voy a decirle que la variable que lo va a lanzar va a ser un tipo trigger. Los tipos trigger son variables similares a los booleanos, solamente que se ejecutan como un pulso. Si tú lo tocas, existe o es verdadero solo una pequeña fracción de segundos. Lo contrario, su inverso, se va a volver falso en el mismo momento. Entonces, es un booleano, pero que funciona única y exclusivamente como un pulso, como si prendieras y apagaras un switch o picaras un botón. Y eso es precisamente lo que quiero hacer con esta máquina, que el salto funcione para un botón de saltar. Vamos a ponerle jump y vamos a decirle a la máquina que trabaje con jump directamente. Ahora, esta máquina siempre va a tener un estado al cual volver. Ese es el estado de idle. Y ustedes podrían preguntarse, pero ¿y si quiero volver al estado de run? Bueno, pues desde idle puedo pasar a run automáticamente si estoy aplicando las condiciones de poder correr.
Esto es lo interesante de las máquinas de estados. Entonces, si yo hago una transición aquí, vamos a decirle, haz el salto y en cuanto salta, regresa al estado de idle. Vamos a darle play. Vamos a intentar saltar. Ahí está. Vamos a intentar saltar mientras corro. ¿Ven que como el valor sigue siendo 1 en Axis, cuando paso a idle, hace un salto casi automático? Ahora, estos movimientos, este cambio de jump a idle, no va a pasar específicamente solo cuando acabe el tiempo, porque necesitamos saber si estamos tocando el suelo de nuestro videojuego. Hay que pensarlo de una manera más amplia, ¿no? Hay que recordar que nuestro proyecto es un juego de plataformas. Entonces, nuestro personaje se mueve de derecha a izquierda y puede saltar con cierta fuerza, pero también puede caer, ¿sí? ¿Cuándo es que la animación de saltar termina o se corta? Cuando vuelvo a tocar el piso. ¿Y cuando vuelvo a tocar el piso, cómo detecto si estoy tocando el piso? Con una variable booleana, o sea, con un true o con un falso. Entonces voy a generar una nueva variable que se llame grounding o ground. Y le voy a dar la opción, quitando el has exit time, agrego una nueva condición y le digo, siempre y cuando grounding sea true, o sea, siempre y cuando estés tocando el suelo, idle va a volver desde jump. Vamos a ver. Vamos a saltar. Y ahí estoy en el aire. Cuando yo toque ground, vuelvo al estado. Ahora, vamos a volverlo 1 y voy a saltar. Cuando yo toque jump, vuelvo a mi estado.